Muy buenos días, gracias a todos por su tiempo, muy en particular a nuestro socio de negocio Optimity por invitarnos a dar esta charla. En el pasado, cuando respondíamos ante intrusiones, eventualmente íbamos avanzando, progresando, recuperábamos el entorno y al final teníamos casi la certeza de que el adversario estaba fuera de la organización. Habíamos triunfado defensivamente. Hoy en día esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque los adversarios son talentosos, son sofisticados, siguen objetivos, realmente están bien fondeados por otras dependencias gubernamentales, estados o naciones, con la finalidad de ventaja política, ¿no? Esto es común. Los adversarios pueden vivir largos periodos sigilosamente en sus organizaciones sin que ustedes lo noten, ¿no? Yo casi les puedo asegurar que gran parte de las organizaciones que ustedes representan hoy en día están comprometidas y ni siquiera se han enterado. Y esto tiene que ver por muchas cuestiones. Una de ellas es la parte arquitectónica, ¿no? Nos hemos enfocado históricamente en prevención y perímetros. Eso es lo que básicamente hacemos muchas veces en seguridad. Prevención y perímetros. Y no es que esté mal, es parte de la estrategia. Pero ¿qué van a hacer cuando eventualmente la prevención falle? Y es el problema que tienen la mayoría de las organizaciones en el país. Que cuando la prevención falla, nos quedamos sin capacidad de respuesta. Peor aún, respondemos a veces de manera irresponsable técnicamente hablando, solo complicamos la investigación. Es por eso que esta charla se enfoca en nuevas técnicas, tácticas y procedimientos para poder combatir efectivamente contra este tipo de adversarios, ¿no? Vamos a hablar a lo largo de la charla sobre detección temprana, la aplicación de ciberinteligencia al proceso de respuesta a incidentes, priorización o triaje, cómo enfocarnos en lo importante entre miles de dispositivos que tenemos en nuestra organización para atender lo que realmente vale la pena. Y algo que es bien importante, técnicas de caza o hunting, no sé si lo han escuchado, que tiene que ver con buscar proactivamente indicadores de compromiso con la única finalidad de evitar que el adversario cumpla con sus objetivos. Antes de continuar, me gusta siempre plantear el entorno al que estamos enfrentándonos, ¿no? Este es nuestro teatro de operaciones, es lo que nos enfrentamos comúnmente a nuestros adversarios. Y hay 4 características inherentes que presenta el ciberespacio. Una de ellas es anónimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer atribución y ponerle el quién detrás del teclado a una intrusión. Extremadamente complejo, ¿no? Porque si los atacantes siguen buenas prácticas de OPSEC, va a ser prácticamente imposible que sepamos quién. A veces nos podemos quedar con algún dato o algún observable para continuar con una investigación. El ciberespacio también es abierto. Hoy en día nos conectamos básicamente desde cualquier dispositivo, lo necesitemos o no. Hoy en día, por ejemplo, el ataque más grande en la historia de Latinoamérica, superior a 400 gigas, un ataque volumétrico no amplificado, viene del compromiso de cámaras CCTVs. Cámaras, ¿no? Esas que están monitorizando, que para nosotros eran una caja negra. Bueno, pues un atacante las comprometió miles de estas cámaras y lanzó ataques volumétricos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas ha logrado permear este tipo de superficies de ataque que antes ni siquiera considerábamos, ¿no? Es anárquico porque no importa los esfuerzos que hagamos legalmente. Les pongo un ejemplo, un ataque que viene de una botnet rusa tratando de comprometer a alguna organización gubernamental en el país que está hosteada en una nube que está fuera del país. ¿Cómo podemos delimitar el alcance? ¿Quién es responsable? Si no hay colaboración, mucho menos podemos hacer persecuciones legales en este tipo, ¿no? Con esta carencia de colaboración. Y es armamentizado porque si hacemos historia y nos damos cuenta de las campañas activistas en los últimos años, nos van a poner de manifiesto que incluso gente con muy poco talento ha irrumpido a sus organizaciones, ¿no? De esos que de repente hablamos de que es que los ataques de negación de servicio no es un hack, no es algo talentoso. Pero imagínense, no es talentoso, es muy fácil generar ataques de negación de servicio, la mitigación no lo es. Pero ha puesto de manifiesto que cualquier persona, ¿no? A través de las campañas activistas, utilizando por ejemplo los famosos hypes de Anonymous, que es básicamente un portal comprometido donde todo el mundo entra para atacar a, que les venga en mente, Sedena, Presidencia, Cámara de Diputados, Pemex, quien sea, ¿no? Sin tener prácticamente talento, simplemente poniendo el nombre de un direccionamiento y ya están generando daño colateral. O sea, realmente es muy simple obtener este tipo de herramientas técnicas para poder afectar una organización. Cuando hablamos de ciberactores es bien importante entender que nos enfrentamos a talentosos atacantes, sí, pero a veces no hemos resuelto ni lo más primitivo. Nos gusta hablar de amenazas avanzadas, pero hoy en día, por ejemplo, no resolvemos cuestiones muy básicas de nuestro entorno.
No sabemos qué, quién, cómo y cuándo. No sabemos qué servicios, qué aplicaciones hay en nuestra organización y queremos defenderlo, ¿no? Por ejemplo, estamos en el año de los ataques disruptivos. Les pongo 2 ejemplos. DDoS for Bitcoins, que es un ataque en donde el adversario te da una demostración de alcances con ataques superiores a 15 gigas, te irrumpe completamente tu operación y después te manda un chantaje. Y si no lo pagas, viene un ataque mucho más grande, que no solamente pone de rodillas a la organización, sino incluso a muchos proveedores de servicio. El segundo ataque muy similar es algo muy popular que estamos hoy en día viendo, que es ransomware, ¿no? Nos mandan una extorsión o chantaje y si no lo pagamos, una de dos, o nos cifran los datos o nos los borran y al final de cuentas seguimos perdiendo. Y este tipo de amenazas ni siquiera hoy en día las podemos controlar, mucho menos amenazas de adversarios que están fondeados por otras naciones y estados para comprometer sus organizaciones, ¿no? Muchas de las que ustedes defienden. Hay distintas motivaciones y vectores de ataque, son muy comunes, son básicamente los mismos, simplemente van variando con la finalidad de comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esto es un resumen de la mayoría de los estándares, buenas prácticas y reportes que generan muchas organizaciones a nivel mundial, gubernamentales, e incluso el reporte de infraestructura y seguridad de Arbor Networks, que es un referente en la industria. Son el tipo de amenazas a las que hoy en día se están enfrentando. Malware, troyanos, ransomware, terminales de punto de venta, botnets para generar ataques de negación de servicio y exploits, ¿no? Es el común denominador al que van a estarse enfrentando en campo. Son los artefactos que utilizan los atacantes para poderlos comprometer. Debemos de entender que este juego a veces es peligroso asumir que una pieza de código se mitiga con otra pieza de código. Realmente es un conflicto entre personas y el talento solamente se puede combatir con más talento. Por eso requerimos gente talentosa en nuestras organizaciones. Si no las tenemos, hay que contratar recursos y servicios que puedan cubrir con esta necesidad. La charla se va a enfocar en estas 5 puntos: detección temprana, la aplicación de inteligencia de amenazas al proceso de respuesta a incidentes, cómo mejorar el proceso de triaje o priorización. Ustedes tienen organizaciones muy grandes, con múltiples dispositivos y de repente con pocos recursos y canalizan esos recursos a veces de manera incorrecta y simplemente perdemos tiempo para poder detectar y responder. Y al final también vamos a hablar un poco sobre todo de técnicas de caza o hunting, que son muy importantes hoy en día desarrollarlas. Y si no las tienen hay que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una parte medular para poder responder sin estar esperando. Hay que ir a buscar los adversarios proactivamente en nuestra organización. Empecemos por herramientas de detección. Hay múltiples fuentes de información en su organización que hoy en día no están explotando, ¿no? A veces no les suena sexy, les suena más sexy hablar de herramientas de detonación de malware, cuando ni siquiera sabemos qué servicios, qué aplicaciones, qué protocolos hay en nuestra organización. La explotación, por ejemplo, de NetFlow y captura de tráfico son fundamentales para desglosar otro tipo de observables también. Es importante que tengamos ciertas capacidades y soluciones que puedan digerir grandes volúmenes de información, por la sencilla razón que somos muy malos detectando intrusiones. El dwell time hoy en día, que es el tiempo entre que me comprometen y me doy cuenta, nos lleva meses. Entonces, si no tenemos capacidad de ir a devolver esa información para investigar, simplemente nos quedamos sin evidencia, ¿no? Y también la parte de visualización es fundamental. ¿Cuántas veces no les pasa que contratan un servicio, un centro de operaciones de seguridad y les entrega un reporte de 140 hojas que nadie lee y que nadie le importan? Eso sí, cada mes nos lo entregan por cumplimiento, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Cientos de hojas que no dicen nada. Y aquí el concepto hoy en día que estamos utilizando tiene que ver con visualizaciones. Una imagen dice más que 1000 eventos. ¿Para qué? Para que podamos enfocarnos en aquello que es importante y responder rápidamente ante este tipo de amenazas. Hablábamos de tipos de información que podemos explotar hoy en día en sus organizaciones que comúnmente no lo explotan. Flujos IP, captura de tráfico que se pueden desdoblar en indicadores, metadatos avanzados y toda la captura de tráfico. Esto es el santo grial en la cuestión de detección de respuesta, porque siempre vamos a tener observables, uno, para priorizar, para enfocarnos en lo que es importante y tener capacidad histórica también. No solamente es detectar en tiempo real, es tener esa capacidad histórica, porque muchas cuestiones el atacante va a ir y nos va a comprometer, no nos vamos a enterar, va a pasar tiempo y tenemos que devolvernos a esa información y obtener esa información para continuar con una investigación mucho más profunda. Hay diferentes contextos en esta materia. ¿Por qué? Porque cuando obtengo flujos IP, el almacenamiento es básico, pero puedo almacenar mucho tiempo, años de información. Y la captura de tráfico comúnmente la enfocamos donde hay centros de gravedad, servicios críticos para la organización. Aquí se requiere un poco más tener mesura y enfocarnos realmente donde vale la pena tener esa captura completa de tráfico, ¿no?
Hay quick wins específicos que a veces no conocemos, por ejemplo, con flujos IP. Podemos evitar detectar proliferación de malware, peticiones sospechosas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen capacidad hoy en día de decirme qué usuarios están sacando la mayor cantidad de información? Pero sobre todo, ¿cuál es la línea base histórica? ¿Por qué antes sacaban 22 gigas y hoy 2 teras en un mes? ¿No les suena raro? Pero hoy en día no lo sabemos contestar, ni qué servicios, ni qué aplicaciones, por ejemplo, o cuántas conexiones han durado semanas exfiltrando pequeñas cantidades de información que al final de cuentas suman algo importante, o cuántos de esos usuarios hoy en día están sacando información en horarios no productivos, cuando ya ni siquiera está la persona en la organización, ¿no? Hay indicadores primitivos que nos sirven para poder investigar y responder incidentes muy complejos. Ya no hablemos, por ejemplo, de botnets o comando y control, que es algo bastante trivial. Si podemos triangular y monitorizar rápidamente con flujos, podemos detectar cuáles son esos dispositivos que probablemente estén comprometidos y continuar con la investigación, movimientos laterales y sobre todo desviación de las líneas base, ¿no? Cuando hablamos de captura de tráfico, estamos hablando ahora sí del santo grial en respuesta a incidentes. ¿Por qué? Tenemos toda la captura de tráfico, podemos reconstruir sesiones, podemos utilizar incluso una porción solamente como son metadatos avanzados y en conjunto con metadatos tener un 80-20, rápidamente perfilar a algún adversario, entender qué tipo de variables, qué tipo de cuestionamientos o, por ejemplo, armamentización para codificar y evadir los controles tradicionales está utilizando, si son adversarios que llevan históricamente nuestra organización, qué es lo que están buscando, busca contestar otras preguntas de mayor alcance. Podemos hacer, por ejemplo, análisis de protocolos, perfilamiento de exfiltraciones, utilizando protocolos como DNS, que son muy utilizados y casi no los monitorizamos, casi no le ponemos foco, y es un protocolo fundamental para resolver, incluso para el malware hoy en día, ¿no? Entunelamiento, por ejemplo, es uno de ellos. El análisis, por ejemplo, de user agent en HTTP, que es fundamental para poder determinar cuando un dispositivo está comprometido, o está violando una política, o está utilizando un software anómalo, o está utilizando un software que no es legítimo para la organización. Todo eso son indicadores que tenemos que tener para poder responder de manera efectiva, ¿no? Analizar, por ejemplo, si el tráfico está cifrado o codificado. Si está cifrado no pierdo el tiempo, no hay forma que hacer. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿y qué haces con el tráfico cifrado? Si está cifrado, para eso se cifra, ¿no? Pero lo que es importante es determinar quién está utilizando ese tipo de tráfico y poder recurrir con técnicas de respuesta efectivas sobre esos puntos que están utilizando un tráfico que no va en función, con los requerimientos de la organización, hasta llegar a poder determinar exploits específicos y corroborar específicamente que no es solamente un creo, pienso, siento, es un intento de intrusión que realmente está avanzado y está buscando algo específico de su organización. Cuando hablamos de inteligencia también es un tema importante. La inteligencia lo que hace es extraer información típicamente externa, una visión macroscópica del ciberespacio en materia de amenazas, adversarios, técnicas, tácticas y procedimientos, exploits, malware específico. Es una forma de contrastar información. Cuando hacemos inteligencia es fundamental contrastar las fuentes de información. ¿Por qué? Porque es una forma de reducir la incertidumbre de manera precisa. Y este es, por ejemplo, una encuesta del SANS Institute, que es padre moral en materia de seguridad informática, ¿no? Gran parte de las organizaciones lo ven como una forma de reducir la superficie de ataque y detectar mucho mejor, mejorar los procesos de respuesta a incidentes. En Arbor aplicamos este ciclo, no estamos inventando el hilo negro. Es el ciclo de inteligencia aplicado al ciberdominio en varias fases. De pronto muchos abusamos de esta palabra, pero no les explicamos qué es y cómo funciona. ¿Qué hay detrás de la ciberinteligencia? Bueno, es todo un ciclo que aplicamos, empezando por la planeación, que tiene que ver con esas necesidades que tienen nuestros clientes. Arbor nace y es fondeada por DARPA, que es la Agencia de Investigaciones Avanzadas para la Defensa en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a trabajar con dependencias de seguridad nacional, cubrir ciertos requerimientos de información que tienen. La colección es otro aspecto fundamental. Estamos en más del 93% de proveedores de servicio en Internet. En México prácticamente todos usan nuestra tecnología, 107 países, 330 proveedores de servicio a nivel mundial, más de 500,000 piezas de malware diarias, más de 140 terabits de información que recibimos. Todo eso son las fuentes de colección. Y hoy en día ustedes ven mapas de todos los fabricantes, y está bien. La cuestión es de dónde viene esa información. Esto viene básicamente de todo el backhaul de Internet, donde todo converge. Y es fundamental porque después lo usamos para explotar y procesar esa información.
análisis de malware, ingeniería inversa, hundimiento de botnets, enriquecimiento con datos terceros para pasar a una fase de analítica, donde ya lo vamos alineando a dos modelos de la industria muy típicos de la comunidad de inteligencia, que es la cadena de progresión de la amenaza o kill chain y el modelo diamante. Más adelante vamos a ver algo de ello, ¿no? A final de cuentas terminamos diseminándola. Hoy en día ustedes se pueden suscribir y recibir información muy valiosa semanal y quincenalmente de la investigación que estamos haciendo. Y es gratis, no les cuesta. Es parte de lo que hacemos con esta divulgación de información. Pero también lo hacemos para actualizar nuestras plataformas, para que rápidamente puedan encontrar indicadores de compromiso que están sucediendo en otras dependencias gubernamentales o en otros países y estar ustedes listos. No estar esperando, sino estar buscándolos, ¿no? Para mejorar las capacidades de respuesta. A través de STIX, que es un estándar abierto, podemos interconectar múltiples otras fuentes de inteligencia y nuestra plataforma es muy abierta. Y también divulgamos la información en portales públicos como el Digital Attack Map, que es muy común que estén en los centros de operación de seguridad, o por ejemplo el Atlas, ¿no? Es información gratuita que ustedes tienen que acceder y hacerla accionable. Hay diferentes tipos de inteligencia que divulgamos, por ejemplo, estratégica, para tomadores de decisión, precisa, resumida, visual, para que rápidamente puedan tener una percepción de lo que está sucediendo a nivel mundial. La ciberinteligencia táctica, que tiene que ver con información mucho más técnica, tácticas, técnicas, procedimientos, qué tipo de armamentización está utilizando un adversario, una campaña, una operación, vaya, es mucho más técnica y los reportes son muy detallados. Ahí están las referencias por si quieren hacer uso de ellas, ¿no? La ciberinteligencia técnica tiene que ver con concientizar a esos administradores, a esa gente que está en campo combatiendo defensivamente, explicándoles cómo están sucediendo este tipo de amenazas. Por ejemplo, hay un ataque de NTP que es muy común, utilizado para comprometer la disponibilidad de dependencias gubernamentales en el país en los últimos 3 años, por ejemplo, ¿no? Por este tipo de amenazas. Entonces, hacemos awareness, explicamos y tratamos de que estemos listos todos, ¿no? Y también les explicamos, por ejemplo, en nuestra tecnología cómo pueden aplicarlo para mitigar efectivamente. La ciberinteligencia operacional tiene que ver con indicadores específicos. Todo ese análisis que ya hicimos, si ustedes encuentran algún indicador de estos y la hacen accionable, o sea, la usan, a veces solamente leemos, pero no usamos esa inteligencia, si encontramos este tipo de indicadores en nuestra organización, quiere decir que probablemente ustedes estén formando parte de esa operación o campaña, vaya, han sido comprometidos. Entonces, es muy valioso que toda esta información la hagamos accionable. Mejorar el proceso de priorización, esto es fundamental. Que gran parte de las dificultades que tienen hoy en día las organizaciones no solamente es por la naturaleza compleja de las amenazas, sino porque hay mucha información por analizar, pocos recursos y tenemos mala instrumentación. No tenemos la tecnología adecuada para automatizar este tipo de procedimientos. Requerimos procesos analíticos a largo plazo, ya lo decíamos. ¿Por qué? Porque nos tardamos mucho en detectar. Entonces tenemos que tener la capacidad histórica y analítica al mismo tiempo, ¿no? 40% casi de los encuestados mencionan problemas de visibilidad interna, y esto es el tema de toda la vida. Nos quejamos de que no tenemos visibilidad interna, pero no hacemos nada por cambiarlo, porque en el próximo proyecto van a enfocarse en seguridad perimetral otra vez, lo que han venido haciendo históricamente y que les ha hecho fracasar cada año porque los han comprometido y los siguen comprometiendo, pero no se enfocan en lo que realmente les preocupa, ¿no? Entonces yo les digo, no nos enfoquemos. Preocupémonos, sí, pero tratemos de accionar y apliquemos este tipo de tecnologías y procesos que necesitamos para poder responder rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente productivo comúnmente se analizan entre 40 o 50 billones de paquetes semanales. Una organización como una dependencia gubernamental promedio. De esas, tenemos que tener observables importantes para poder responder. Es demasiada información, no hay capacidad humana que pueda analizar y responder este tipo de cantidad de información que necesitamos. Esto es lo que le llamamos, enfocarnos en la señal y reducir el ruido. De todo ese tráfico que estamos recibiendo, ¿cómo podemos analizarlo y encontrar lo que es importante? Bueno, pues hay soluciones específicas. El ciclo ODA me gusta siempre comentarlo porque nos habla mucho de cómo a veces respondemos como a la mexicana. Muchas veces somos muy irresponsables. No sabemos ni quién nos está atacando, ni cuántos dispositivos han sido comprometidos, ni el impacto que tiene el negocio, pero ya quiero responder. ¿Qué pasa cuando yo respondo de manera irresponsable? Que el atacante cambia sus tácticas, se duerme y parece que todo se arregló milagrosamente. Reboteamos un equipo, desconectamos otro equipo, aplicamos a veces controles muy drásticos, ¿no? Y creemos que eso se lo solucionó por un momento. La realidad es que el atacante simplemente cambia sus tácticas y hay que empezar desde cero. Por eso decimos que a veces es irresponsable. Y este ciclo nos dice, observemos, orientemos, pensemos antes de actuar. Básicamente eso se resume. Generemos hipótesis
y que vayamos corroborándolas con evidencia para que cuando realmente respondemos tengamos la certeza de que la acción va a impactar al atacante y no respondamos simplemente porque tenemos que responder o queramos prevenir si la prevención ya falló. Hoy tenemos que detectar y responder para hacerlo de manera efectiva, ¿no? Incrementar el personal de seguridad es un tema importante. No solamente hay que tener más capacidad de recursos, sino desarrollarlos. Y no solamente cuestiones técnicas como detección de intrusión, de respuesta a incidentes, forense, análisis de malware, sino capacidades analíticas, que aprendamos a hacer hipótesis, ¿no? Que podamos reducir los prejuicios cognitivos, que son los que tenemos con base en la experiencia, en la educación, en la capacitación, que comúnmente es nula o muy pobre, ¿no? Y entonces, pues respondemos como Dios nos da a entender. Y lo más común es que fallemos, que cometamos errores en la respuesta. Y por eso es el cuento de nunca acabar. Nunca podemos sacar al adversario de nuestra organización, ¿no? Y seguimos aplicando ciertos controles muy específicos. Por ejemplo, las soluciones hoy en día dan una visualización muy profunda, muy visual. No es necesario tantos reportes ni tan grandes, sino enfocarnos en lo que realmente es importante, pero que tengamos capacidad de darle contexto a todos estos indicadores, a este tipo de amenazas, y poder interpretar lo que está sucediendo. Analizar al grado que podamos entender un paquete, porque es común que no sepamos ni siquiera a veces analizar un paquete, mucho menos vamos a poder responder contra adversarios talentosos. Mejor aún, poder hacer hipótesis, no con base en yo creo, pienso, siento, como comúnmente respondemos. Cuando vamos a organizaciones como las de ustedes, que de pronto se encuentran en crisis, cuando están comprometidos y hay periodicazos y ya los exhibieron, de pronto todo el mundo tiene la razón. Hay 5 personas y todos tienen la razón, ¿no? Y no nos abrimos a abrir a hipótesis, a evidencias. La seguridad informática no es religión, no es creer, pensar o sentir, es lo que yo puedo probar con base en la evidencia. Y este tipo de técnicas nos ayudan, y es muy fácil, simplemente es ir organizando cada una de esas evidencias, cada signo de más va reforzando esa hipótesis, cada signo menos la va refutando, y al final atendemos lo que hace sentido, lo que reduce esa incertidumbre. ¿Para qué? Para que le podamos dar información valiosa a los tomadores de decisiones, ¿no? Técnicamente a veces no podemos tomar decisiones, lo que sí podemos es transmitir esa información o la evidencia que tenemos con base en un reporte preciso que pueda ser sustentable por la evidencia, ¿no? Y este es otro tema, este es de nuestro reporte de infraestructura y seguridad. Muchas veces nos enfocamos en el proceso de respuesta a incidentes, pero no tenemos recursos suficientes. Y un proceso de respuesta a incidentes incompleto no sirve, está condenado a fracasar. Nos podemos engañar, podemos tener falsa sensación de seguridad, podemos tener un papel que diga que lo hacemos, pero si no es accionable, las buenas prácticas, cualquier normativa, son muy buenas, pero si las hacemos accionables, si están en papel solamente, no aportan valor. Requerimos también instrumentación tecnológica que pueda sustentar esos procesos. Tenemos que hacerlas madurar, vaya. Es que no está mal cumplir y tener normativas. Lo que está mal es no hacerlas accionables y que tengamos un papel ahí, porque comúnmente lo que hacemos es cumplimiento. Más miento que cumplo, ¿no? Y viene el auditor y le doy un papel para hacer que cumplo. No entendemos a veces las normativas y tratamos como podemos de poder cumplir con puntos específicos. Cualquier proceso de respuesta a incidentes que no tenga gente que esté detrás operándolo, que no tenga un proceso accionable y tecnología, está condenado a fracasar. Y es lo que nos pasa comúnmente. Y eso pasa a nivel mundial, no solamente aquí. Vaya, es importante, ¿no? Y cuando hablamos de técnicas de caza, ¿a qué se refieren? Es ir a buscar proactivamente a esos adversarios, no estar esperándonos. Comúnmente teníamos alertas y si había una alerta, respondíamos. Hoy en día hay que ir a buscar esos indicadores de manera proactiva, con la única finalidad de reducir la simetría con los adversarios. Hay muchos modelos operativos que se pueden aplicar y aparte nos sirve para poder entender lo vulnerable que está nuestro entorno y que nuestros equipos, por ejemplo, de respuesta a incidentes, la gente que hace arquitectura, pueda entender y canalizar de mejor manera dónde sí hace sentido o dónde vale la pena invertir recursos para poder reducir esas brechas, ¿no? Rápidamente les voy a hablar, por ejemplo, de la cadena de progresión de la amenaza. No me voy a hablar cada uno de los puntos, voy a hablar de lo más relevante. Y nos dice que los atacantes siguen fases y siguen un proceso, y lo podemos desglosar en pequeños procesos. Sí, porque ellos siguen procesos, a veces nosotros no, ellos sí, siguen procesos, son muy efectivos, y lo que nos dice es que nuestros procesos de detección y análisis están empezando muy tarde.
Y todo lo que hacemos en seguridad, todo, procesos, tecnología y gente, es solamente para una cosa, para tener tiempo para responder, no para otra cosa, es para poder responder rápidamente y evitar que el atacante logre su objetivo. Y si analizamos, por ejemplo, una intrusión exitosa, lo que está pasando es que nuestros procesos de detección están empezando muy tarde. Entonces casi no tenemos tiempo para responder porque el atacante casi ya cumple sus objetivos, está a punto de lograr sus objetivos y nosotros todavía ni nos enteramos. Entonces el tiempo pues básicamente es fundamental. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cadena de progresión de la amenaza no exitosa, lo que estamos haciendo simplemente es mover esas capacidades de detección lo más cercanas al reconocimiento. Cada intento cuenta, cada intento de explotación que hace nuestra organización es fundamental que lo vayamos registrando. ¿Por qué? Porque eso nos define en qué momento está una operación o campaña y cuáles son los pasos que podemos seguir para poder realmente irrumpir. Por eso les digo que a veces responder rápidamente, sin ton ni son, es irresponsable, porque un partido de fútbol no se gana en el minuto 1 o en el 90, cuenta igual. Y la seguridad es muy similar. Si yo puedo irrumpir alguna de estas fases, durante la entrega, durante la explotación, la instalación o comando y control, cuenta igual. Al final el atacante no va a lograr su objetivo. Pero ¿qué pasa cuando yo respondo de manera irresponsable al principio, sin tener un alcance del incidente, sin saber cuántos dispositivos están comprometidos, sin saber el impacto al negocio, sin saber qué están buscando? Simplemente estoy haciéndolo de manera irresponsable y fomentando que el atacante simplemente cambie las tácticas, técnicas y procedimientos. Y después, cuando vamos a responder incidentes, tenemos que empezar otra vez desde cero. Y nunca podemos irrumpirlos o bloquear algún tipo de estos intentos. Por eso, primeramente, cuando ya la prevención falló, que va a fallar, tenemos que tener capacidad de detección y saber qué está sucediendo para poder responder cuando ya tengamos todos los elementos y ser muy contundentes y tratar que el adversario lo saquemos de la organización. Y por eso la detección y el análisis tiene que irse mucho más adelante, lo más próximo al reconocimiento, a los primeros intentos del adversario. En Arbor Networks tenemos una plataforma que les ayuda a potencializar todas esas capacidades: detección, respuesta, investigación, utilización de múltiples fuentes de información, abierta para que puedan también intercambiar inteligencia con terceras fuentes. Básicamente es lo que se centra esta tecnología. Les ayuda a mejorar el nivel de madurez de sus procesos de respuesta a incidentes, les ayuda a potencializar las capacidades de caza, hace inteligencia interna de su organización y recibe ciberinteligencia exterior para poder contrastar todas esas fuentes de información y poder discernir si hay o no un incidente y canalizar esos pocos recursos que tenemos e enfocarlo en aquello que es importante. Es muy simple. Son dos colectores, uno de tráficos y uno de flujos, y una consola de administración. Es una plataforma de implantación muy simple, es completamente fuera de línea y da ventajas enormes, porque podemos habilitar una gran cantidad de contramedidas, de observables, y estamos analizando constantemente ese tráfico. Podemos analizar en cualquier momento billones de tráfico y solamente devolver aquello que es importante. No es ruidosa, se enfoca en amenazas críticas que tienen que atender, operaciones, campañas comunes, que pueden estar en dependencias gubernamentales o financieras típicamente, ¿no? En resumidas cuentas y concluyendo, pues nos estamos enfrentando a adversarios cada vez más talentosos. Tenemos que ir nosotros también modificando nuestras formas de operar, nuestras técnicas, tácticas y procedimientos. Tenemos que tener soluciones que automaticen todo este análisis de tantas fuentes de información internas que tenemos. Tenemos que valernos del uso de la ciberinteligencia para poder tener una percepción precisa de cómo se está moviendo ese entorno exterior al que nos estamos enfrentando, no solamente el interno que hacemos también con la tecnología. Y en Arbor tenemos una plataforma específica para poderles ayudar a detectar y responder rápidamente a este tipo de amenazas. Muchas gracias por su tiempo.